Bienvenidos a la mejor guía del tercer mundo, ahora en Independiente. Esto es el Times. Empezamos. México Mágico. A ver, ya saben todos aquí lo que pasó esta semana, pero ahora sí, the fat has been armed. Hartos de que Doña Shame Clown viva terrorized by the cartels, Trompetas decidió tomar el toro por los cuernos y empezó a soltar factos legales acusando al gober de Sinaloa de ser parte del Sinaloa Country Club. Rápido, los morenistas salieron a ponerse solitos la soga al cuello, diciendo que esto no es un ataque a Rocha Moya, sino que es un ataque directo a AMLO. Y es que seamos honestos, tomando sus propias palabras, el presidente está al tanto de todo, sin mencionar su apoyo incondicional a Chamoya, que él mismo fue a besar la mano a la madre del Chapo Guzmán, liberó a Ovidio cuando él mismo lo capturó, su hermano tenía la barredora operando bajo su mando y sus hijos se divertían ordeñando Pemex por unos 600,000 millones de varos. Queda más claro que nunca que todos los caminos llevan a Palenque. Después de que el Department of Justice acusó a todo el gobierno de Sinaloa de trabajar para los sombrerudos, el protagonista de este desmadre salió corriendo a Twitter para intentar defenderse, pero al chile mejor se hubiera quedado callado. El señor que se pellizcó una vez su huevito aplicó la vieja confiable de "yo no fui" y acusó a los interns de Trump de andar inventando cuentos chinos para difamarlo a él y a la Cuarta Transformación. Luego, en un chacaleo, dijo que estaba súper tranquilo, aunque en realidad andaba temblando más que la condesa un 19 de septiembre cualquiera. Eso sí, el Rocha Moya reconoció que ya había hablado por teléfono con Miclau, quien seguramente se lamentó, pero según él, tiene todo su apoyo. Pese al relativo silencio del bigotón gobernador, quienes sí postearon algo interesante sobre el tema fueron los carnales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes confirmaron que el tío Donaldo mandó formalmente las solicitudes de extradición desde el martes por la tarde. Miren, por puro sentido común, uno esperaría que una presidenta ponga los intereses nacionales por encima de los intereses de su partido, o en el peor de los casos, que la presidenta defienda su propia credibilidad frente al pueblo de México, sabiendo que el próximo año la gente va a votar si quiere que siga en el poder. Pero no, Clau aprovechó su venga la mañanera del jueves y en lugar de desmarcarse de su compa el bigotudo, decidió mejor volver a hablar de soberanía y sobre todo, defender al narcogober de Sinaloa de las acusaciones que le aventaron los gringos. Su único argumento es que no tienen pruebas, palabra que repitió Lee 37 veces, pero sabiendo que esta es una acusación del mismo güey que tiene presos al Mayo, al Chapo y a García Luna, dudamos mucho que no las haya. Estamos seguros que Clau lo sabe, entonces solo queda una explicación coherente. Lo está defendiendo cueste lo que cueste, cosa que solo es lógica si ella también está embarrada hasta los codos en el problemita, como bien dice Trump. Lo cierto es que todo este desmadre le va a costar al menos 10 sesiones de Botox extra a la doctora, que nada más se enteró del asunto y en friega mandó a llamar a su gabinete para armar un brainstorming de qué hacer, y como les acabamos de contar, hizo lo peor que pudo hacer. Los que también la cagaron sabroso fueron los de la Fiscalía de Titina Godoy, que salieron el mismo miércoles por la tarde a decir que no hay ninguna prueba para extraditar al del huevito pellizcado, pero que si las hubiera, que please nadie las filtre a la prensa. Eso sí, dijeron que van a analizar todos los documentos para ver si hay motivos suficientes para arrestar a Rocha y mandarlo a Trumpland. ¿No les parecería poético que Rocha Moya caiga en mayo? Aunque evidentemente el plato fuerte fue la acusación por narcotráfico a Rubén Rocha Moya, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también embarró a un buen de funcionarios morenistas más, entre ellos el senador Enrique Insunza, de Morena, obvio. El brother, antes de pasar lista y salir corriendo del Congreso, no tardó en poner un tuit ultra chilletas, escrito con ChatGPT, con el que, por supuesto, intentó limpiar su nombre y aventar un clásico "si caigo yo, caemos todos". Eso no es todo, queridos. Como buen morenista, Insunza dijo que esto también era un ataque contra el macuspano, y pues sí, evidentemente, ahí sí tenía razón. Pero bueno, además de este digno hijo de la transformación, aparecen en la acusación varios ex jefes de la policía, ex secretarios estatales y hasta el actual de Culiacán, Juan de Dios Gámez, para sorpresa de absolutamente nadie.
Se dice que el miedo no anda en burro, pero al ver cómo andan los de Morena, empezamos a dudar mucho en la veracidad de ese dicho. Primero, solitos se pusieron la soga en el cuello diciendo que la acusación a Chamoya realmente es una acusación contra Morena y contra AMLO. Lejos de andar de montoneros, lo que realmente quiere decir esto es que el issue con Ro no es un hecho aislado, sino un tema estructural del partido, empezando por su fundador. Para que no nos quede ni una sola duda, se reportó que un avión militar salió de la CDMX hacia Palenque, donde ahora vive el macuspano, pero no se hizo público a qué fue. ¿Será que le mandaron seguridad extra al peje por si, como dicen los rumores, Ro Chamoya pasa a visitarlo y los gringos deciden darles el trato maduro en 2x1? Ah, por cierto, la doctora también se fue todo el fin a Palenque. Dijo que a inaugurar un parque o algo así, pero obvio fue a ver con su patrón cómo salen de este desmadre. ¿Qué vueltas da la vida? Shame Clown y todos los morenos llevan 2 semanas friegue y friegue con que Maru Campos, la gober chihuahueña, era una traidora a la patria por querer luchar contra el narco en su estado con ayuda de la CIA. Ahora se les volteó la tortilla, pero ahora que estalló el pedo en Sinaloa, el PAN les tomó la palabra y ahora exigen que se mida a Ro Chamoya con la misma vara con la que querían medir a Maruca. Los senadores panistas quieren que se haga una desaparición de poderes en Sinaloa, lo que básicamente es nombrar a un nuevo gobernador provisional porque el actual ya tiene 1 pie y medio en una cárcel gringa. Sabíamos que más temprano que tarde, todas las decisiones de nuestra presidenta y el hecho de no llamarse Andrés Manuel le iban a pasar factura en su aprobación, y ese momento ha llegado. La aprobación de Sheinby halló 15 puntos en comparación al año pasado y va por abajo del 60% que había mantenido. ¿Cuánto trae? Ya anda rozando el 51%, cuando antes tenía el 66%. Todo esto tiene que ver con el bolsillo del pueblo bueno mexicano, que la mitad trae una condición precaria de cash y el 84% dice que les han subido los precios de todo como locos desde finales de febrero. Obviamente, y seguro más después de lo de Ro Chamoya, el pópulo piensa que el peor problema de este país es la corrupción, seguidito de la delincuencia y la inflación. Recordemos que Shame Clown no lleva ni 2 años de gobierno, entonces a este paso va que vuela para acabar con una aprobación peor que la de Peña Bebé. Y si necesitábamos un ejemplo claro para dejar de confiar en nuestro sistema judicial, esto nos cae como anillo al dedo. ¿Se acuerdan que hace unos días Harfuchi agarró al jardinero, el güey que supuestamente iba a ser el heredero del Mencho? Bueno, pues lo normal, como ha ocurrido con decenas de finísimos caballeros, hubiera sido que lo mandaran directito a Estados Unidos por 2 motivos. 1, que lo juzgue un sistema mucho más efectivo que el nuestro, y 2, darle una ofrenda a Trumpy que no ha de andar tan contento con el respaldo de Sheinby a Ro Chamoya. Pero bueno, el punto es que una jueza puso en pausa el proceso de extradición y el señor Audías Flores, perdón, pero neta así se llama, no, pero neta, va a permanecer en México, a pesar de que Estados Unidos tiene una orden de detención por un chingo de delitos graves. Con el caso de Rocha, al parecer en Morena ya se dieron cuenta de las consecuencias de mandar a todos los sombrerudos a Estados Unidos a que canten libremente. Hubo una época en México en la que los presidentes eran la autoridad máxima del país, respetada por absolutamente todos. Pero con Clau, al parecer eso ya quedó en el olvido. La gobernadora de Chihuahua no solo no le contesta el teléfono, sino que decidió que no iba a perder el tiempo yendo al Senado. Maruca, acusada por el chairismo nacional de haber permitido la entrada de agentes de la CIA, había sido citada por algunos legisladores de Morena para que les diera explicaciones, o algo así. La muchacha chula había estado bien calladita, pero el vecino de Peña Bebé, Ciro Gómez Leiva, le escribió para preguntarle qué iba a hacer y ella le contestó que no los iba a pelar porque no. Así que los pobres se quedaron vestidos y alborotados porque Maruquilla ni se presentó, causando la furia morenista. El Senado aprobó que 96 Marines y un grupo de Navy SEALs entren a México para realizar un operativo secreto en Palenque. Nah, no se crean. Bueno, fuera. Van a instalarse en Campeche para darle unas cuantas clasecitas a nuestros marinos para convertirlos en Mexican Marines. Con 104 votos a favor, los senadores decidieron que no hay nada más soberano que dejar que un grupo de gringos entren armados al país para enseñarnos cómo les gusta que se haga la chamba. Es lindo ver
ver a Clau pegar el grito en el cielo por unos vatos de la CIA, pero inmediatamente después cuadrársele al Nugget y dejar que mande más de casi 100 soldaditos Ryans para poner orden en el país. ¿Se acuerdan de The Queen's Gambit? Bueno, pues si la serie fuera de ViX y no de Netflix, muy probablemente se parecería a lo que estamos viendo en estos momentos con Shane Clown, que está jugando al ajedrecista con la dirigencia de Morena. Después de que le aplicó el downgrade profesional más duro de la historia a Luma Alcalde, ahora decidió quién será el reemplazo de la hippie totalmente Palacio. Su nombre es Adriana Montiel, y la verdad, ya todos sabíamos que sería ella, pues se trata de la secretaria del bienestar. Para que entiendan, es la Chief Servidora de la Nación Officer, encargada de asignar todas las becas y programas sociales del país. Así que su llegada a la presidencia de Morena hace todo el sentido del mundo, porque Ari sabe perfectamente a quién se le puede y debe cobrar el voto en 2027. La NASA se puso a espiar a la CDMX desde el espacio, y además de darse cuenta que el olor de Noroña llega hasta la International Space Station, descubrieron que la ciudad se está hundiendo más rápido de lo que creíamos. Resulta y resalta que la CDMX se acerca al infierno aproximadamente 2 centímetros cada mes. Sí, neta cada mes, gracias a que el gobierno exprime el agua subterránea como si fuera limón de taquería. En zonas como Iztapalacra, Xochimilco, el centro y todos los alrededores del AICM, el hundimiento es de hasta 50 centímetros al año, o sea, más del doble. Un ejemplo de esto es nuestro querido Ángel de la Independencia, que este 2026 ya tiene 14 escalones más a los que tenía cuando se inauguró en 1910. Pero no se preocupen, estando a 2500 metros de altura, todavía nos queda un buen rato antes de que Lucifer nos salga a saludar. The world is mine. Mientras el tema del crudo en Medio Oriente, no nos referimos a Salo en su Akshara, sigue causando problemas, hay un país que decidió que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, ya no les va a decir qué hacer y cuánto pueden vender. Se trata de Emiratos Árabes Unidos, que decidió salirse del club que se pone de acuerdo para determinar cuánto petróleo se venderá y a qué costo. Los de Dubái se fueron desde este viernes, porque la neta ya no están dispuestos a que un grupo externo les diga cuánto petróleo pueden vender mientras el estrecho de Hormuz siga apretado. Básicamente, se cansaron de que les estuvieran chiquiteando el crudo que pueden sacar al día y decidieron poner por encima sus intereses y vender su energía a otros países sin límites. Aunque ahorita el impacto en los precios sea lento porque hay rutas en el mar cerradas, en cuanto el estrecho se libere, Emiratos va a entrar con todo al mercado global. El Morning Call de Santi. Sophie, se nota que ya no te estás echando tu caramel macchiato venti diario, porque las ventas de la empresa que es dueña de Starbucks, Domino's, P.F. Chang's y Cheesecake Factory están peor que las de nuestro newsletter. Ya suscríbanse, culés. Resulta que a Alsea le ha estado yendo fatal. Tan mal les fue que su profit cayó un 66% y apenas se quedaron con 115 melones de pesos en la bolsa, haciendo que el negocio de manguitos con chocolate de Sophie sea mucho mejor negocio que Alsea. Obviamente, estos números rojos no se deben solo a que ya nadie pide Domino's. La cosa en realidad fue por la guerra en Medio Oriente y la inflación, de la que ninguna empresa se salva en este país. Aparte, para acabarla de fregar, el tipo de cambio les jugó en contra. Ojalá el intern lleve pronto a su novia a una date en el Cheesecake Factory, que según él es de los hotspots de la ciudad. Porque no todo es pádel. Pues resulta que siempre sí irán los de Irán. Los deportistas del Ayatollah jugarán el mundial en Estados Unidos, el país que los anda bombardeando y al que le andan cerrando el estrecho de Hormuz. Nuestro propio Dr. Evil moderno y presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que los iraníes van a ir a Estados Unidos porque, sí, según este brother, el hecho de que la selección de Irán vaya a jugar sus partidos a The Land of the Free va a hacer que los países en guerra se unan gracias al poder del deporte y esas cosas de hippie abraza árboles. Y a ver, ok, démosle el beneficio de la duda, nada más que se le olvida un pequeño detalle. El mismo Trump, reconocido por Infantino con un premio de la paz, dijo que si los seleccionados iraníes viajaban al gabacho, debían temer por sus vidas.
La neta es que muchas veces decimos que no nos gusta el fut para hacernos los interesantes, más sin en cambio, tenemos que reconocer que a veces ver a vatos perseguir un balón no está tan mal. Lo decimos por el partido del Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich de la Champions que se jugó el martes. El partido quedó 5-4 a favor de los que huelen curioso, los de Alemania, que tenían un escudo medio raro entre 1938 y 1945, casi lograron empatarlo, pero Nel, la neta, muchos ya están diciendo que es el mejor partido en la historia de la Champions, pero por lo pronto, los alemanes tendrán que esperarse una semana para intentar remontarlo. Nos queda claro que cada vez estamos más lejos del quinto partido en un mundial, y es que este martes salió la primera lista de los convocados de la selección para ir a la Copa del Mundo, y la neta, no topamos a nadie. El Vasco Aguirre llamó a 12 jugadores de la Liga MX, la gran mayoría de las Chivas, que están bastante preocupadas porque por primera vez en siglos habían hecho un torneo medianamente decente y ya les van a quitar a 5 de sus jugadores top que deberán estar concentrados con la selección a partir del 6 de mayo. Otros que ya se sentían debutando en el Azteca, como Charly Rodríguez o Marcel Ruiz, se quedaron con las maletas hechas y cepilladísimos. Todavía faltan los jugadores que están en Europa calentando bancas, como Edson Álvarez o Raúl Jiménez. Todos estos se anunciarán el 1 de junio, cuando ya tengan la lista definitiva de los troncazos que harán el oso en el torneo. Esto fue el Times de esta semana. Los dejamos seguir salvando a México. XOXO.